intervalo del tiempo, han aparecido sobre el planeta 3 seres humanos más. Al día 250.000 comparten con nosotros tierra, alimentos y agua, o por lo menos intentan, ya que el 90% de estos niños que nacen son prisioneros en países tercermundistas llenos de guerra. La religión y la sociedad es de interés político y económico. Han detenido a lo largo de la historia posturas contrarias al descenso de las tasas de natalidad y han estrechado un cerco en torno a la mujer. El crecimiento demográfico. El rápido crecimiento demográfico crea nuevos problemas, que son contrarrestar el desarrollo económico y el progreso social de estos países. El aumento de la población en los países subdesarrollados es más rápido que en los países desarrollados, con lo que acrecientan los desniveles del mundo actual entre países ricos y países pobres. Pero, los países del tercer mundo son pobres porque crecen a un ritmo demográfico muy elevado o crecen demográficamente mucho porque son pobres. Cabe destacar dos contrataciones que admiten la mayoría de los demógrafos. La población en los países pobres crece más rápidamente que en los países ricos, ya que a medida que mejora el nivel educativo existe una mayor participación en la vida social, en el que se elabora el nivel de vida y se mejora la distribución del ingreso, disminuyendo el ritmo del crecimiento demográfico. Al afirmar que la tasa de natalidad es causa del subdesarrollo o que la causa de los problemas de los países del tercer mundo es un rápido ritmo de crecimiento demográfico, todo esto es una falacia que encubre los hechos radicales que son la concentración del poder político y económico, el régimen de la propiedad de la tierra, la sustitución de privación y saqueo que sufren los países subdesarrollados, y todo aquello que configura la situación de dependencia y subdesarrollo. El rápido aumento demográfico no es la única ni la principal causa del subdesarrollo, pero constituye un obstáculo para el mismo. El problema demográfico hoy en los países del tercer mundo se presenta con caracteres diferentes de los países que tuvieron un proceso de expansión económica acompañado por un rápido crecimiento demográfico, pero ocurrió en casi toda Europa a partir de la Revolución Industrial. Sin embargo, no puede negarse que un crecimiento demográfico demasiado rápido constituye un grave obstáculo para el desarrollo de un país. Este elevado ritmo de crecimiento de la población conduce a la paradoja de que, junto a un cierto desarrollo económico y social, se está produciendo en los países subdesarrollados, que al mismo tiempo disminuye las necesidades básicas, que son la vivienda, el trabajo y las escuelas. Pero bien, hablemos de la evolución y la distribución de la población mundial. En la actualidad, la población total de nuestro planeta es de unos 6.500 millones de personas y se calcula que en el año 2050 superará los 9.000 millones. Esto indicará un crecimiento muy rápido y sostenido, pero no siempre han sido así. Durante largos periodos históricos, la población humana permaneció estable. El número de nacimientos era casi igual al de muertes, y eso impedía que las sociedades crecieran. Además, cuando por fin conseguían crecer con frecuencia, había una epidemia, una guerra o hambruna que diezmaban buena parte de la población. Entonces, los hechos demuestran que dar de comer las tantas bocas está provocando un fuerte deterioro ambiental, que deja especial huella en los países del tercer mundo. Allí, la pérdida de los bosques y especies, la contaminación de lagos y ríos y océanos, la contaminación de gases invernaderos y destrucción de la capa de ozono, perseveradora de la vida terrestre, son consecuencias derivadas de la política llevada a cabo por aquellos gobiernos. Entonces, se puede decir que hacia el año de 8000 a.C., durante la llamada Revolución Neolítica o la Nueva Edad de Piedra, en donde la subsistencia se basaba en la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres, en el que se produjo un notable crecimiento demográfico en varias partes del planeta.
Luego, el hombre aprendió a cultivar la tierra y a obtener los alimentos necesarios para su subsistencia. Es decir, el crecimiento de la agricultura obligó necesariamente para su subsistencia a abandonar la vida nómada y las primeras comunidades sedentarias se formaron al establecerse varias familias en un mismo territorio. Aunque hubo un rápido crecimiento de la población, no disminuyó la mortalidad, porque la subsistencia dependía de los agentes exteriores. Las consecuencias de una mala cosecha era el hambre, la sequía y las epidemias diezmaron las primeras tribus sedentarias. La explosión demográfica en el mundo. Es un aumento de la cantidad de habitantes en una determinada región. Esto viene determinado por el desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? Me preguntaréis por aquí muchos. El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. En algunos continentes desarrollados o países desarrollados, por ejemplo el continente europeo, tienen una gran industria, tienen una tasa de crecimiento bastante baja, debido a que nacen pocas personas. Al contrario, en países o continentes subdesarrollados o en vías de desarrollo, por ejemplo el continente sudamericano, la tasa de crecimiento es muy alta, debido principalmente a la actividad económica. La actividad económica principal de estos países suele ser el primer sector económico, es decir, la agricultura. En la agricultura normalmente se suele tener bastantes hijos con el fin de que estos ayuden en el campo. El crecimiento demográfico en el futuro. En el año 1850, la población era de 1.000 millones de habitantes. Pero en 1930, la población se volvió a duplicar. Lo que generó 2.000 millones de habitantes. Para el año 1976, la población otra vez se volvió a multiplicar, pero esta vez en menos tiempo. Lo que provocó unos 4.000 millones de habitantes. Y para el año 2050 se estima que la población, siempre y cuando siga creciendo al 1,2% anual de lo que ha venido creciendo este año, la población se llegue a multiplicar por 8. Es decir, situar en unos 9.000 millones de habitantes. Es importante mencionar que el 90% del crecimiento para el año 2050 se realizará en los países subdesarrollados. La superpoblación y la pobreza. Una de las opiniones más extendidas sobre los países del tercer mundo es que estos son pobres, porque están superpoblados. El crecimiento demográfico ha sido calificado como una amenaza para el mundo, más grave e insidiosa que la guerra termonuclear. Aparte de los temores de que el creciente número de personas a quienes los gobiernos no pueden alimentar o dar albergues, ni siquiera emplear, sea causa de disturbios políticos y sociales. El alto índice de natalidad alienta la creencia de que gran parte de la ayuda para el desarrollo se malgaste, porque cualquier tipo de progreso queda inmediatamente anulado por el aumento de la población. Entonces, con ello, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el mejor anticonceptivo? Muchas mujeres pobres no tienen siquiera acceso a la ayuda de los anticonceptivos.
algunas deben hacer frente a la oposición o por lo menos al desinterés de los hombres con respecto al número de hijos que han de tener. Es posible que se necesiten unos servicios de planificación familiar mucho más efectivos. Sin embargo, mientras unos creen que no existen verdaderas posibilidades de mejorar el nivel de vida de los pobres hasta que el crecimiento de la población disminuya. En cambio, otros argumentan que un mejor nivel de vida bastaría para provocar un descenso del índice de natalidad. La gente pobre tiene familias numerosas, no porque sea irresponsable, bueno, así lo dice, sino porque viene en un país pobre con un estado benefactor rudimentario y por tanto ve en los hijos una seguridad contra una vejez desválida. Aumenta que las familias que arrancan de la tierra lo imprescindible para vivir necesitan todas las manos útiles que puedan conseguir y que además las parejas tienen muchos niños no porque todas estas sobreviven. En algunos países pobres, 1 de cada 4 niños mueren antes de su primer cumpleaños. No obstante, son muchos los que afirman que la teoría de que los mayores ingresos y mejores niveles de salud y educación producen automáticamente el descenso de la natalidad es una peligrosa simplificación. Creen que la relación entre pobreza y familias numerosas es más complicada. Como por ejemplo, en Kenia, señalan que se ha producido también una considerable desarrollo económico y sin embargo la población está creciendo mucho más rápido que antes y esto ocurre pese al hecho de que la mayoría de la gente vive de la tierra y de que cada generación se encuentra con menos y menos tierra en la que puedan cultivar los alimentos, ya que los padres dividen sus propiedades entre sus hijos. Ignorar el papel crucial que representa el crecimiento de la población no planificado es afirmar, irresponsable y simplista. La superpoblación puede no ser la causa de la pobreza. No obstante, sería difícil negar la enorme carga que representa el hecho de que la población de un país pobre se haya doblado en tan solo 30 años. Si ya es problemático mantener el nivel de vida existente. La población mundial en nuestros días. Cifras globales sobre la producción mundial no bastan para conocer la situación demográfica real de nuestro planeta. Es por ello necesario estudiar la densidad de población. La densidad de población es la relación existente entre el número de individuos de una unidad de superficie que normalmente es 1 kilómetro cuadrado. Por ejemplo, si en España hay 77 habitantes por kilómetro cuadrado, significa que cada kilómetro cuadrado del territorio español le corresponde a una población de 77 personas. La densidad de población es un dato muy importante, ya que pone de manifiesto que los habitantes de la Tierra se concentran en regiones, dejando a otras casi vacías. Así, mientras que existen inmensos territorios como las regiones polares, los desiertos y las zonas cálidas y húmedas cercanas al Ecuador en los que apenas vive nadie, hay otras áreas, principalmente en Europa y en Asia, donde se superan los 800 habitantes por kilómetro cuadrado. Algunas de las características más significativas sobre la distribución de la población mundial son las siguientes. El conjunto formado por Europa y Asia, que alberga el 75% de la población mundial. El 75%. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que casi todo
La población mundial está básicamente en Europa y Asia. Más del 90% de la humanidad vive en el hemisferio norte. La densidad de población es mucho mayor en las regiones costeras que en el interior de los continentes. La densidad de población disminuye con la altura y en general las altas montañas están casi despobladas. Las concentraciones de la población más importante del mundo se registran en Asia Oriental y en Meridional, en Europa Occidental y en el sector nororiental de los Estados Unidos. En conjunto, América del Sur, África y Australia son continentes escasamente poblados, aunque existe dentro de ellos gran diferencia entre países y regiones.